Capítulo 1. Transmigración global. DIM. La era brillante ha comenzado oficialmente. Se ha seleccionado la transmigración. Blue Star, la transmigración ha comenzado. DIM. La transmigración ha sido completada. El número de participantes esta vez es de 20.000 millones. Bienvenido a la era brillante. Los dioses divinos gobiernan este mundo. Practican magia, alquimia y todo lo que puedas imaginar. Todos pueden convertirse en señores y participar en la guerra entre imperios. Cada señor recibirá aleatoriamente una guarida militar inicial. Puedes usar recursos para reclutar soldados y construir una tropa. Los recursos, tropas, guaridas, héroes y tesoros son los 5 recursos más importantes en este glorioso universo. Explóralos por tu cuenta. Todo es posible. Puedes elegir vivir o morir. Puedes permanecer empobrecido o aspirar a la corona. Puedes seguir el camino demoníaco o encender el fuego celestial. Incluso puedes volverte inmortal. Richard, que acababa de terminar el trabajo, escuchó la voz mecánica en sus oídos. Antes de que pudiera reaccionar, una sensación de vértigo se apoderó de él. Cuando volvió a abrir los ojos, apareció ante él un pasillo de aspecto tosco. Había 12 pilares de piedra distribuidos uniformemente que sostenían un alto techo hundido. La pared de piedra gris parecía tener cientos de años. Había más de 10 sillas alrededor de la larga mesa negra en el medio. Una gruesa capa de polvo se estaba acumulando sobre él. Con un solo golpe, se formaría una marca. Los lados izquierdo y derecho tenían 2 grandes ventanas de madera. No estaban cubiertos por vidrio. La luz deslumbrante brillaba desde el exterior. Todo en la habitación se volvió claramente visible. Toda la atmósfera era indescriptiblemente extraña. Solo entonces Richard recuperó sus sentidos. Cuando pensó en la información que acababa de escuchar, se sorprendió mucho. The Shining Era es el primer juego virtual que los 10 mejores desarrolladores de juegos del mundo han desarrollado conjuntamente. ¿Qué está pasando? ¿Se fusionó el juego con la realidad? Incluso tenía prisa por irse a casa después del trabajo. Después de todo, el juego había sido promocionado durante varios años y finalmente iba a ser lanzado para pruebas públicas por la noche. Esta vez, el mundo debería haberlo probado públicamente. Pero ¿no era esto demasiado ridículo? En ese momento, la voz mecánica que acababa de escuchar volvió a sonar en sus oídos. DIM. Has entrado al azar en una guarida del desierto y has dibujado la base de la tropa inicial. Pirámide demonia, normal 3 estrellas. DIM. Te has convertido en un señor del desierto. Tu linaje ha comenzado a despertar. Has obtenido un talento especial para crecer. Señor del desierto, nivel actual, C. Junto con el sonido de notificación, apareció un panel de atributos en la mente de Richard. Ricardo. Nivel 1, 0, 100. Identidad. Señor de la ciudad crepuscular. Campamento. Campamento del desierto, neutral. Territorio. Ciudad crepuscular, aldea de nivel 1. Guarida de tropas. Pirámide demonias, normal de 3 estrellas. Talento. Señor del desierto, talento de crecimiento especial, nivel actual, C. Eres el amo del desierto. Puedes predecir la llegada de la tormenta de arena y has dominado la habilidad de desertificación. Desertificación. Rango C. Puede convertir el cuerpo en arena y reducir el 99% del daño físico recibido. Devorará arena para recuperarse de las heridas. Puede durar 10 minutos. Tiempo de recuperación. 1 hora. Puedes otorgar tu fuerza a las tropas que reclutas. Efecto. Tus subordinados recibirán la habilidad de rango D. Desertificación. Desertificación. Rango D. Puede convertir el cuerpo en arena y reducir el 99% del daño físico recibido. Devorará arena para recuperarse de las heridas. Puede durar 5 minutos. Tiempo de recuperación. 2 horas. Tesoro estratégico. Ninguno. Descripción. Eres solo un señor del desierto con algunas habilidades especiales. Aparte de eso, no hay nada extraordinario. Richard miró su panel de atributos varias veces. Tenía una expresión sutil en su rostro. Se introdujo al azar una habilidad de crecimiento extremadamente rara en el sitio web oficial. Este atributo también parecía ser bastante bueno. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Richard finalmente suprimió la conmoción en su corazón. Sus ojos revelaron una expresión complicada. No esperaba encontrar algo así después de trabajar solo durante medio año. La fusión del juego y el mundo real es simplemente ridícula. Afortunadamente, estoy lleno y mi familia no tiene hambre, así que no tengo nada de qué preocuparme.
Como un joven con un gran corazón que había sido bautizado por todo tipo de conocimientos extraños, rápidamente ajustó su estado mental actual. No importa cómo jugara aquí, el mundo real era más realista. Los ojos de Richard revelaron algo de emoción. Había estado anhelando el juego Shininera durante mucho tiempo. Desde que se anunció este proyecto, Richard había estado pensando en él. Había leído la información pública innumerables veces. Ahora bien, podría considerarse que su deseo se había hecho realidad, pero el proceso fue un poco aterrador. ¿Cómo eran entonces su territorio y su base militar? Richard salió del salón con el corazón lleno de anticipación. Salió por la puerta. Había un patio fuera de la sala. El terreno ya no estaba pavimentado con piedra azul. El muro de piedra gris en el exterior, que tenía más de 3 metros de altura, bloqueaba parte de su visión. Mirando al cielo, Richard pudo ver un color azul infinito. Era claro y transparente. El aire, sin embargo, estaba ligeramente seco. Su respiración lo hizo sentir un poco incómodo. Richard miró a su alrededor y rápidamente se fijó en una pirámide de 3 metros de altura en la esquina del jardín delantero. La pirámide antigua y simple parecía resistente. Era como si se hubiera formado después de incontables años de ser arrastrado por el viento. Richard dio un paso adelante y miró cuidadosamente. Posteriormente, los atributos del edificio aparecieron en su mente. Pirámide de momia. Nivel. Normal 3 estrellas. Tipo de recluta. Momia, normal 3 estrellas. Cantidad de reclutas. 14. Salida semanal. 7. Requisitos de reclutamiento. 4 monedas de oro, 4 unidades de madera, 4 unidades de piedra. Descripción. La guarida de una tropa ordinaria del desierto. ¿Era esta la guarida de la tropa? Richard estaba de muy buen humor. Justo cuando pensaba que esto era todo, apareció una línea de texto translúcido en la parte inferior del panel de atributos. El sistema Black Gold está activado. La activación es exitosa. Mummy Pyramid, normal 3, Stars, la guarida de 10 tropas del desierto normales puede mejorarla a Elite 3, Stars. Richard se sorprendió cuando sus ojos se abrieron. ¿Sistema de oro negro? ¿No era este el sistema de un juego para un solo jugador que había jugado antes? Ese juego fue desarrollado por un amigo suyo y le pidió a Richard que lo probara. Sin embargo, debido a la dificultad del juego, Richard se quejó varias veces, por lo que la otra parte creó este sistema especialmente para él. La función de este sistema era muy simple. Podría fortalecer todo tipo de cosas sin límite. En realidad fue activado en este mundo. Una fuerte sensación de emoción surgió en el corazón de Richard. Había navegado a través de la información del juego Shininera innumerables veces en el sitio web oficial. La guarida de la tropa era lo más importante del juego. Tenía características especiales y no se podía actualizar. Si quería obtener una guarida de tropas poderosa, Richard solo podía atacar el punto de reunión de los demás en la naturaleza. Y a partir de entonces, podría reconstruir la guarida. Pero ahora, podría consumir recursos directamente para elevar el nivel de la guarida de la tropa. ¿Era esto razonable? ¿Esto era simplemente demasiado razonable? Lo viste en Audionovelas V. Capítulo 2. Chat del foro y actualización de guarida. Mientras Richard estudiaba con entusiasmo el Black Gold System, una notificación mecánica volvió a sonar en sus oídos. Dime, el foro se ha abierto. Compruébelo usted mismo. ¿Foro? Esto fue realmente como jugar un juego. Con un pensamiento, un nuevo panel apareció en la mente de Richard. Había 3 secciones significativas en él. Chat del foro, mercado comercial y clasificación del territorio. En este momento, solo Forum Chat y Trading Market estaban encendidos. La clasificación de territorio de color gris no se pudo abrir. Richard abrió Forum Chat primero. Quería saber qué estaba pasando. Que se jodan los desarrolladores de juegos. Ustedes son bastardos. ¿Has estado planeando esto todo el tiempo? ¿Por qué nuestro mundo se fusionó con un juego? ¿Alguien puede explicar esto? En el momento en que abrí los ojos, mi hijo de jardín de infantes agitó una calavera de lobo frente a mí. Casi me muero de miedo. La ciencia murió. Una vez que tenga tiempo, solo quemaré papel. Quiero llamar a la policía. Quiero poner una denuncia. Maldita sea esta vida. Deambulé al azar y terminé en el territorio de los orcos. La primera guarida de la tropa consistía en jodidos trabajadores orcos. Mierda, estas criaturas solo saben cómo trabajar. Pero una manada de lobos está fuera de mi territorio. Jajaja, la guarida de mi tropa tiene un grifo. Su nivel es Elite 1 estrella. Alguien me salve. Un oso acecha fuera de mi territorio. Si se precipita, mis débiles soldados no podrán detenerlo en absoluto.
¿Quién sabe cómo llegar a casa? Mi casa está en Riverroom City. Tengo por lo menos 20 habitaciones desocupadas. Estoy dispuesto a dar 10 a cualquiera que pueda enviarme de regreso. Esto debe ser una broma, ¿verdad? No quiero venir a este maldito lugar. Idiotas. ¿Todavía quieres volver? Solo Dios puede hacer que el mundo entero transmigre. Ya que Él me permitió hacerlo, cumpliré la voluntad del cielo. Me convertiré en el personaje principal de este mundo. Tú solo espera. Cuando ascienda, los enviaré a todos de regreso. Solo pido ayuda, ¿cómo puedo reunir recursos? Solo logré reclutar a la mitad de mis tropas. Ya no puedo reclutarlos. No hubo respuesta. Hubo decenas de miles de publicaciones entrantes. Ya reemplazaron a los anteriores en el foro. Se discutieron varios temas. Algunas personas estaban perdidas. Muchos de ellos seguían pidiendo ayuda para volver al mundo real. Por otro lado, algunas personas ambiciosas estaban ansiosas por probar y explorar el mundo del juego. Después de mirar el foro durante mucho tiempo, los sentimientos complicados de Richard se calmaron gradualmente. Había tanta gente. No estaba solo. Después de pensar por un momento, abrió el mercado comercial. Inesperadamente, Richard pensó que no habría nada, pero había todo tipo de recursos. Cabeza de bestia, vendido por 10 monedas de oro. Colmillos sangrientos, vendido por 5 unidades de piedra. Mineral especial, vendido por 8 unidades de madera. Solo habían pasado 10 minutos. Richard no sabía cómo los jugadores podían reunir tantas cosas extrañas al principio. Sin embargo, lo más común aquí fue el intercambio de varios recursos. 10 monedas de oro, vendidas por 10 unidades de madera. 10 unidades de madera, vendido por 10 unidades de piedra. 10 unidades de piedra, vendidas por 10 unidades de mineral de hierro. Según el sitio web oficial de la Era Brillante, los recursos se dividieron en recursos comunes y recursos raros. Se utilizaron principalmente para reclutar soldados y construir varias estructuras. Recursos comunes: monedas de oro, materiales de piedra, madera, mineral de hierro. Recursos raros: piedras preciosas, azufre, mercurio y cristales. Diferentes tipos de soldados requerían diferentes recursos para el reclutamiento. Los soldados de bajo nivel solo necesitaban recursos comunes para el reclutamiento. Los soldados de alto nivel requerían recursos escasos, y lo mismo ocurría con las estructuras. Richard miró su panel de atributos. Se mostró la columna de recursos en la parte inferior. Monedas de oro, 2000. Madera, 2000 unidades. Materiales pétreos, 2000 unidades. Mineral de hierro, 2000 unidades. En cuanto a los 4 recursos raros, todos estaban vacíos. Estos fueron sin duda los recursos básicos proporcionados por el sistema. Ricardo lo pensó. La pirámide de las momias podía reclutar 14 momias, y solo necesitaba 12 unidades de recursos para el reclutamiento. Después de calcular, podría gastar la mayor parte de los recursos. Sin embargo, dado que Richard tiene el Black Gold System, el reclutamiento directo fue un desperdicio. Después de todo, Richard podría actualizar una pirámide de momia normal de 3 estrellas a élite de 3 estrellas. Reclutar una élite seguramente era muchas veces mejor que una normal. Inmediatamente comenzó a buscar en el mercado comercial. Núcleo de la guarida de la tropa. Justo cuando Richard estaba buscando, una información apareció en su mente. Los materiales comprados en el mercado de comercio se almacenarían directamente en los 10 metros cúbicos de espacio regalados por el sistema. Richard entendió y continuó comprobando. El punto de partida de todos fue aleatorio. Todavía había mucha gente afortunada. Algunos fueron directamente a guaridas de tropas de nivel élite, mientras que otros obtuvieron varios núcleos de guarida. La proporción de estas personas era baja. Sin embargo, según la enorme cantidad de datos de 20.000 millones, incluso si solo hubiera una milésima, su número seguiría siendo decenas de millones. Entre ellos, algunos optaron por almacenar el núcleo de la guarida de tropas para su uso, pero algunos planearon cambiarlo por recursos. Pero entonces, era solo el comienzo, y el precio era un poco volátil. Los altos eran unos pocos miles y los bajos unos cientos de unidades de recursos. Después de pasar algún tiempo, Richard filtró el núcleo de la guarida de la tropa del campamento del desierto. Lo compró directamente cuando vio uno adecuado. ¿Quieres gastar 400 unidades de madera para comprar el núcleo de la guarida de la tropa de ratas venenosas del desierto? ¿Quieres gastar 500 monedas de oro para comprar el núcleo de la guarida de la tropa de lagartos del desierto? ¿Quieres? Mirando el núcleo de la guarida de la tropa guardado en su bolso, Richard estaba de muy buen humor.
10 guaridas de tropas le costaron 4.000 unidades de recursos. Bajo su control deliberado, quedaron 1.000 unidades de monedas de oro, madera, piedra y mineral de hierro. Con un pensamiento, 10 guaridas recién compradas aparecieron en sus manos. Eran del tamaño de un pulgar y transparentes como el cristal puro. Cogió uno. Guarida de víboras del desierto. Nivel normal 1 estrella. Requisitos de construcción. 200 monedas de oro, 200 unidades de piedra, 200 unidades de madera. Descripción. Después de la construcción, puedes reclutar a un soldado normal de 1 estrella. Desert Viper. Los recursos necesarios para construir una guarida de tropas no son tantos. ¿Por qué tanta gente vendió sus guaridas? ¿No desarrollaron a sus soldados en las primeras etapas? Mientras Richard pensaba, el Black Gold System apareció de nuevo. Mummy Pyramid, normal 3, Star, el uso de 10 núcleos normales de guarida de tropas del desierto lo actualizará a Elite 3, Star. Las condiciones se han cumplido. ¿Quieres actualizarlo? Richard se retractó de sus pensamientos errantes y optó por confirmar con anticipación y entusiasmo. En el segundo siguiente, la guarida de 10 tropas en sus manos se convirtió en una corriente de luz blanca y se adentró en la pirámide frente a él. Cacha. Tras un sonido nítido, la pirámide de 3 metros de altura se elevó rápidamente como un brote de bambú. Solo se detuvo después de alcanzar los 4 metros. La actualización es exitosa. Pirámide de momias, élite 3 estrellas, al consumir 10 núcleos de guarida de tropas de élite, la pirámide se puede actualizar a rara 1 estrella. Nota 1. 10 núcleos de guarida ordinarios se pueden combinar en uno de élite. Nota 2. El nivel ha sido actualizado. La guarida de la tropa solo se puede actualizar nuevamente después de un tiempo de reutilización de 7 días. Capítulo 3. Momia vendada de élite. Después de la llamativa notificación, el Black Gold System se quedó en silencio. Ricardo se rió a carcajadas. Su estado de ánimo se iluminó al instante. Sin embargo, los requisitos para la próxima actualización serían más altos. Requeriría un total de 10 guarida de tropas de grado élite. Si usara un núcleo de nido de grado normal, podría sintetizar 100. Richard volvió a mirar la notificación. Cuando vio la discreta segunda nota, la comisura de su boca se torció. Casi me olvido de esto. Cuando ese tipo creó el Black Gold System, agregó deliberadamente un tiempo de enfriamiento para evitar que yo pasara el nivel tan rápido. Sin embargo, esto no fue gran cosa. Richard solo necesitaba entrenar algunas tropas más. De repente quiso agradecer a su amigo que desarrolló el juego. Mientras sus habilidades fueran un poco mejores, no sería capaz de obtener este truco. Richard abrió el panel de atributos de la pirámide de la momia. Gran pirámide. Nivel. Elite 3 estrellas. Tipo de recluta. Momia vendada, élite 3 estrellas. Cantidad de reclutas. 14. Salida semanal. 7. Requisitos de reclutamiento. 40 monedas de oro, 40 unidades de madera, 40 unidades de piedra. Descripción. Es una guarida ordinaria de tropas del desierto. Después de subir de nivel, los recursos necesarios para el reclutamiento aumentaron bastante. Anteriormente, 12 unidades de monedas de oro podían reclutar una momia, pero ahora requería 120 unidades. Pero el precio pagado valió la pena. Esta fue una victoria ganada con esfuerzo. Richard sonrió brillantemente. Se preguntó qué tan fuerte sería una momia vendada de élite de 3 estrellas. No dudó y optó por reclutarlos a todos. 14 momias vendadas cuestan 560 monedas de oro, 560 unidades de madera y 560 unidades de piedra. Después de que los recursos en el panel de atributos cayeron por un gran margen, la pirámide emitió una luz gris y su apariencia se volvió borrosa. Era como si la noche hubiera cubierto la tierra. El cielo aún no estaba oscuro. El sonido de piedras rompiéndose se podía escuchar desde la neblina. ¡Sha! Un brazo envuelto en vendas blancas salió de la pirámide. Una momia salió de la pirámide frente a Richard, uno después del otro. 14 momias aparecieron frente a él de la misma manera. Richard los miró fijamente. ¿Aparecer así no es demasiado llamativo? Afortunadamente, ustedes no salieron de un televisor. Después de que aparecieran las momias vendadas, no le tenían miedo al sol. Sus apariciones fueron más conmovedoras que las de las películas y los programas de televisión. Sus cuerpos estaban bien envueltos en vendas blancas, incluso sus rostros eran iguales. Solo quedaron expuestos un par de ojos huecos y sin ojos. Sus palmas arrugadas eran como ramas secas, y sus uñas eran tan afiladas que podían atravesar la armadura. Sus cuerpos emitían un aura antigua y podrida como si acabaran de salir de un ataúd. La gente común sentiría miedo incluso si les echaran un vistazo.
Richard asintió con la cabeza satisfecho. Solo a los débiles les gustaría una linda chica con orejas de bestia. Un hombre de verdad debería luchar contra una momia. Abrió su panel de atributos. Momia vendada. Nivel 1. Potencial. Elite 3 estrellas. Habilidades. Cuerpo de la muerte, LRB, rango E. Sin miedo al dolor, sin miedo a la muerte, e inmune al veneno, la peste. Venda de cadáver, rango E. Reduce el daño físico en un 30%. El vendaje lleva peste. La persona infectada entrará en un estado debilitado y todas las estadísticas se reducirán en un 20%. Si no se tratan, morirán gradualmente. Rasgado de garra afilada, LRB, rango E. La nitidez de los dedos aumentó en un 30%. La robustez aumentó en un 30%. Talento de carrera. Al luchar en el desierto, la resistencia y la velocidad de recuperación de las lesiones aumentarán en un 50%. Grilletes. Cuando el número de momias es superior a 10, la fuerza de todas las momias aumentará en un 10%. Cuando el número de momias sea superior a 30, la fuerza se incrementará en un 20%. Cuando el número de momias sea superior a 50, la fuerza se incrementará en un 30%. Además, la tasa de infección de la peste aumentará en un 30%. Los efectos negativos de las momias aumentarán en un 30%. Descripción. Si usas sus vendajes para ahorcarte, seguramente morirás de la peste al final. Aunque Richard no tenía atributos específicos como fuerza y vitalidad, aún podía ver que sus atributos no eran malos. Ricardo asintió levemente. Si ese fuera el caso, todavía era un soldado élite de 3 estrellas. Después de pensar por un momento, abrió su panel de atributos y miró hacia abajo. Talento. Señor del desierto, talento de crecimiento especial, nivel actual. C. Eres el amo del desierto. Puedes predecir la llegada de la tormenta de arena y has dominado la habilidad de desertificación. Puedes otorgar permanentemente a tus subordinados la habilidad. Efecto. Tus subordinados recibirán la habilidad de rango D. Desertificación. Esta era su habilidad especial de crecimiento. Actualmente era de rango C. La suerte de Richard no fue inferior a la de aquellos jugadores que obtuvieron directamente las guaridas de élite o incluso de mayor nivel. Miró a la momia frente a él. Lentamente extendió su mano derecha. En un instante, su palma emitió una luz amarilla similar a la arena. Las 14 momias estaban envueltas dentro. Dim, bajo tu bendición, las 14 momias vendadas han obtenido una nueva habilidad. Transformación de arena, rango D. Transformación de arena. Rango D reduce el 99% del daño físico. Puede devorar arena amarilla para recuperarse de heridas. Puede durar 5 minutos. Tiempo de recuperación. 2 horas. Ricardo se rió. Era inmune al 99% del daño físico e incluso podía devorar arena para recuperarse. ¿No era esta habilidad invencible? Además, estaba en el desierto. ¿Estas momias vendadas no se convertirían en cucarachas imposibles de matar? Más importante aún, podría otorgar esta habilidad a sus subordinados sin restricciones. En el futuro, sus tropas naturalmente tendrían una habilidad más que las tropas de los otros señores. Además, a medida que su nivel de talento de crecimiento continuara aumentando, las habilidades que podría otorgar en el futuro también aumentarían. Su potencial era ilimitado. Después de recuperarse de su emoción, Richard miró las 14 momias frente a él. Sus cuerpos estaban envueltos en vendas, y solo se podían ver las cuencas vacías de sus ojos. Él agitó su mano. Dejando que lo siguieran, tomó la delantera y salió del lugar protegido por la pared. La puerta del medio estaba abierta. Ricardo salió. Al momento siguiente, estaba atónito. En ese momento, cientos de residentes ansiosos se reunieron en la entrada. Estos residentes vestían ropas harapientas hechas de tela gruesa. Sus ojos eran evasivos y sus expresiones eran muy cautelosas. Después de verlo, la respiración de todos se hizo más lenta. Cuando apareció la momia, muchas personas entraron en pánico aún más. Agarraron el dobladillo de su ropa con fuerza y de repente bajaron la cabeza, sin atreverse a mirar directamente frente a ellos. En medio de la atmósfera opresiva, un anciano con cabello blanco y una larga túnica blanca salió tambaleándose de la multitud. Nervioso, se colocó frente a Richard y se arrodilló respetuosamente en el suelo. Gritó valientemente: «Señor, tus humildes súbditos te acogen». Era un idioma extremadamente extraño. Richard estaba seguro de que nunca lo había oído en sus 20 años de vida. Mientras estaba desconcertado, una corriente de información surgió en su mente. Absorbió la pronunciación, definición e innumerable información. Era el idioma común del continente.
En este momento, Richard finalmente entendió lo que decía la otra parte. Richard estaba un poco distraído. En un instante, había dominado un nuevo idioma. ¿Era esto un beneficio para principiantes? La multitud en la parte de atrás, dirigida por un anciano, de repente recuperó el sentido. Uno por uno, se arrodillaron apresuradamente en el suelo como si tuvieran miedo de quedarse atrás. Bienvenido, señor. La voz subía y bajaba, con el miedo de un ratón al ver a un gato. Justo cuando Richard estaba a punto de hablar, una notificación del sistema sonó en su oído. Dim, te has apoderado oficialmente del territorio. Eres libre de revisar el panel de territorio. Capítulo 4. Atributo de territorio. Los ojos de Richard se iluminaron e inmediatamente abrió la clasificación de territorios. Ciudad crepuscular. Territorio. Aldea de nivel 1, 2000 de oro, piedra, madera y hierro para mejorar. Arquitectura. Mansión básica del señor, 1, residencia básica, 10, herrería básica, 1, cuartel básico, 1. Edificio especial. Ninguno. Espacio vacío. 10 cuadrados. Residentes. Humanos, 100 personas. Recursos. Oro, 1440 piezas, madera, 1440 unidades, piedra, 1440 unidades, mineral de hierro, 2000 unidades. Recursos raros. Mercurio, 0, azufre, 0, cristal, 0, piedra preciosa, 0. Puntos de recursos ocupados. Ninguno. Atributo territorial. Yellow Sandland, bajo la protección de Lord Richard, los residentes de Dwight City no se perderán en el desierto, y su consumo de energía en el desierto se reducirá en un 30%. Troblair. Great Pyramid, élite 3 estrellas. Tipo de soldado. Momia vendada, élite 3 estrellas 14. Héroe. Ninguno. Descripción. Un territorio incomparablemente pequeño. Quizás, el estornudo de una criatura poderosa podría destruirlo. El panel de estadísticas del territorio mostraba todo. Aunque hubo algunas cosas, las estadísticas del territorio parecían ser bastante buenas. Los residentes no se perderían en el desierto y podrían reducir su consumo de energía en un 30%. Fue bastante práctico. Los residentes arrodillados en el suelo notaron que Richard no se movió durante mucho tiempo y sudores fríos brotaron en sus frentes. La inquietud en sus corazones se hizo cada vez más intensa. Caballero. El líder que estaba arrodillado al frente habló en un tono débil. Levantó la cabeza a medias y dejó escapar un suave suspiro. Su tono era perturbado. Solo entonces Richard volvió a sus sentidos. Tosió levemente y habló en el idioma común del continente que acababa de dominar. Levántate, pueblo mío. Esta es Dwight City, mi territorio, y también el hogar de todos. No hay necesidad de estar tan nervioso. Al escuchar esto, el anciano inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. Luego, se inclinó sinceramente ante Richard antes de ponerse de pie. Los otros residentes que se habían puesto de pie miraron a Richard con preocupación, nerviosismo y entusiasmo. ¿El señor en serio no recomienda que nos quedemos aquí? ¿Son esas momias? Las tropas que el señor reclutó son tan impresionantes. El señor es demasiado bondadoso. Todo el mundo estaba atónito. Mirando a la multitud emocionada de abajo, Richard estaba un poco sorprendido. Solo entendió después de preguntarle al anciano frente a él. Resultó que estas personas habían vagado desde otros lugares hace 3 días. En ese momento, la puerta de la mansión del señor estaba cerrada y no podía abrirse por mucho que lo intentaran. Realmente no tenían a dónde ir, por lo que se quedaron afuera primero. Hasta hace 1 hora, de repente recibieron la noticia de que se había abierto la puerta de la mansión del señor. Con miedo, vinieron aquí a esperar que apareciera el señor del territorio. Este fue seguramente el beneficio otorgado a los señores novatos por el juego Shining Era. La población era una parte importante del territorio. Se necesitaban personas para recolectar recursos, construir casas y cultivar alimentos. Sin estas personas, un territorio no podría funcionar. El viejo líder respiró hondo y volvió a hablar. Querido señor, por favor perdona nuestra temeridad. Te rogamos que nos acojas. Las personas de abajo inmediatamente sintieron sus corazones en sus gargantas. Miraron a Richard, esperando escuchar la respuesta que esperaban. Mirando a la multitud inquieta, Richard dio un paso adelante y barrió con sus ojos negros como la brea a través de la multitud. En este momento, con el apoyo de los guardias de momias detrás de él, su aura silenció instantáneamente a la multitud. Después de un momento de silencio, habló en voz alta. No hay necesidad de estar nervioso, mi gente. En mi nombre, oficialmente les permito unirse a mi territorio y convertirse en residentes de Dwight City.
No importa en qué tipo de trabajo estabas involucrado anteriormente, qué tipo de identidad tenías o qué tipo de experiencias tuviste, todo esto se convertirá en el pasado. No perseguiré tu pasado. A partir de ahora, esta será tu casa. Tu única identidad será la de los residentes de Dwilit City. En el futuro, tu vida, tu trabajo y todas las cosas hermosas florecerán en esta tierra. Mi gente, mi nombre es Richard. Recuerda este nombre. Su mirada era firme. Como tu señor, no importa cuán peligroso sea el mundo exterior, te protegeré y lucharé por tu seguridad. Incluso si este mundo pierde su luz un día, todavía te guiaré a través de la larga noche. El nerviosismo y la inquietud de la gente de abajo fueron barridos por este tono firme y provocador. En este momento, sus miradas cambiaron en silencio. ¿Era este su señor? Dim, diste un discurso corto pero extremadamente encantador. Te has ganado el respeto de todos los presentes. Su comprensión del liderazgo ha aumentado en un 20%. Cuando Richard escuchó la notificación del sistema, su expresión fue un poco sutil. Esto funciona. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y miró al anciano frente a él. ¿Dónde te estás quedando actualmente? El rostro arrugado del anciano parecía haberse relajado mucho en este momento, y habló con un tono emocionado. Señor, nos quedamos en la residencia de allá. Mientras hablaba, señaló hacia un lado. Richard giró la cabeza y miró hacia arriba. A 50 metros de la mansión, había 10 casas amarillas de 2 pisos alineadas. El estilo arquitectónico era muy tosco y se ajustaba a las características del desierto. Casa de residente. Un espacio. Nivel básico, se necesitan 500 unidades de piedra y 500 unidades de madera para subir de nivel. Capacidad máxima. 10 personas. Características. Ninguna. Descripción. Casa residencial normal para que vivan civiles. Había 10 casas básicas. Cada casa podía acomodar a 10 personas, y dio la casualidad de acomodar a estas 100 personas. Ni uno solo se quedó atrás. Ricardo asintió. De repente, pareció haber pensado en algo y preguntó, ¿cuánta comida tenemos ahora? Estas personas eran todas personas vivas que necesitaban comer, beber y defecar. En el territorio, lo más importante debe ser el agua y la comida. Después de todo, este era un desierto seco y árido. Afortunadamente, las momias que reclutó eran nigromantes, por lo que no había necesidad de comer. El anciano de cabello blanco tenía una expresión amarga en su rostro. Su espalda, que había estado recta hace un momento, se había vuelto mucho más irregular y parecía aún más viejo. Señor, solo tenemos 3 días de reservas de alimentos, estos fueron traídos aquí anteriormente. Aunque hemos estado buscando mucho estos últimos días, el desierto no solo está lleno de peligros, sino que no podemos encontrar nada de comida. Como líder, el anciano de cabello blanco tuvo que soportar la carga de cientos de personas comiendo, bebiendo y defecando todos los días. La fuerte presión casi lo dejó sin aliento. Ricardo asintió. Pensaré en una manera de resolver esto. Con el mercado comercial, siempre que hubiera suficientes recursos, había muchas formas de conseguir comida. Por lo tanto, lo más importante ahora era encontrar recursos. ¿Has encontrado algún punto de recursos alrededor del territorio en los últimos días? La madera, la piedra y otros recursos se obtuvieron de puntos de recursos en la naturaleza. Eso es según los registros públicos de la Era Brillante. Los puntos de recursos se dividieron en miniatura, pequeños, medianos, grandes y muy grandes según el número de reservas. Cada punto de recursos tendría soldados protegiéndolo en la naturaleza. Si uno quería ocupar un punto de recursos, primero tenía que eliminar a los soldados dentro. De vez en cuando, aparecían nuevos puntos de recursos alrededor del territorio. No había necesidad de preocuparse por ser minado. Capítulo 5. Imaginación de un jugador de esculturas de arena. Señor, cuando estábamos buscando comida, descubrimos 3 puntos de recursos. Uno era un campo maderero, el otro una cantera y el otro parecía una mina de hierro. Sin embargo, no nos atrevimos a acercarnos a ninguno de ellos, así que no lo confirmamos. Al escuchar las palabras del hombre mayor, Richard se animó de inmediato. Los recursos fueron el núcleo del juego Shining Era. Con recursos, uno podría comprar guarida de tropas, comprar comida, reclutar soldados y subir de nivel sus territorios. Las tareas más importantes eran ocupar los puntos de recursos circundantes, obtener recursos y fortalecer sus territorios lo antes posible. El mundo en el juego Shining Era no era seguro. La lucha de todas las razas fue el tema principal para el futuro. Sin mencionar los 20.000 millones de jugadores, este mundo también tenía una gran cantidad de nativos.
Incluso había innumerables planos dimensionales fuera del plano principal. Demonios, ángeles, dragones, titanes, todos estos seres legendarios estaban presentes. ¿Hay un mapa? Richard preguntó casualmente, pero no esperaba que el hombre mayor sacara un mapa al instante. Aunque el mapa dibujado con carbón parecía muy simple, se marcaron algunos puntos clave. Dean, has obtenido un mapa aproximado. ¿Te gustaría sincronizarlo con el mapa del sistema? Vaya. ¿Existe tal función? Ricardo estaba encantado. Sincronizar. Después de hacer una elección, un mapa del sistema que contenía una gran parte del área cubierta de niebla apareció frente a los ojos de Richard. El mapa aproximado que el hombre mayor le había dado tenía algunos puntos que aparecían en él. Muy bien, lo hiciste bien. Sin embargo, todavía no sé tu nombre. El hombre mayor respondió emocionado. Respetado señor, Karu siempre está a tus órdenes. Ricardo asintió. Con una mirada, este hombre mayor era la persona a cargo entre los cientos de personas. Abrió el panel de atributos con curiosidad. Karu. Nivel 3. Potencial. Rango D. Habilidades. Asuntos internos, rango D. Capaz de manejar los asuntos del territorio de manera más eficiente. Administración, rango D. Capaz de administrar bien a los subordinados. Persuasión, rango D. Capaz de persuadir fácilmente a otros. Talento racial. Capaz de aprender el conocimiento de otras razas. Restricciones. Cuando está a cargo de los asuntos internos, la eficiencia del trabajo aumenta en un 30%. Descripción. Solía ser una poderosa unidad de héroe. Después de la vejez, su fuerza se deterioró y perdió el poder de una unidad de héroe. Richard solo entendió después de leer la introducción de Karu. No esperaba que Karu fuera una vez un héroe. Desafortunadamente, él era viejo ahora. Pero pase lo que pase, el anciano podría considerarse un talento decente. La expresión de Richard se volvió seria mientras hablaba frente a todos los residentes. Karu, en el nombre del señor de Duelig City, te nombraré oficial administrativo de Duelig City. Mientras yo esté fuera, estarás a cargo de administrar a los otros residentes y proteger la seguridad de Duelig City. Karu se quedó atónita por un momento. Luego, levantó la cabeza con incredulidad. Su viejo cuerpo parecía haber vuelto a su juventud. Habló en voz alta con voz temblorosa. Mi señor, gracias por tu gracia. Protegeré tu gloria con mi vida. Ricardo accedió. Déjalos ir. Puedes caminar por el territorio conmigo. Como desees. Después de que la multitud se dispersó, Richard y Karu comenzaron a inspeccionar Duelig City bajo la protección de la momia. En la actualidad, solo se pueden encontrar algunos edificios en el territorio. Solo había unos pocos. La mansión del señor, las casas residenciales, la herrería y los cuarteles. Aparte de eso, solo quedaron 10 espacios desocupados. Los espacios vacíos fueron la base para nuevas edificaciones en el territorio. Sin espacios vacíos, era imposible construir nuevas estructuras. Cada espacio tenía un área de 10 metros por 10 metros. Dependiendo de los edificios, el número de espacios vacíos ocupados variaba. Mansión del señor. 30 espacios. Residencia. Una plaza. Tienda de herrería. 4 espacios. Cuartel. 20 espacios. Al construir un edificio, se debe cumplir con el número de espacios requeridos para construir. Esto se debió a que las actualizaciones posteriores se expandirán hacia el exterior. Si el lote baldío no cumple con los requisitos, los edificios posteriores no se pueden mejorar. Así se detalla en los registros públicos del juego Shining Era. El número de espacios en el territorio aumentaría con el nivel del territorio. Los tesoros también podrían usarse para expandir el área del territorio y aumentar la cantidad de espacios. En el centro de Duelig City estaba la mansión del señor. Fuera de la puerta, al oeste, había 10 edificios residenciales. Al este estaba la herrería, y detrás de la mansión del señor estaban las barracas. Los 10 espacios vacíos se distribuyeron en el área de herrería. Cuando Richard llegó a la herrería que abrió su puerta, encontró que estaba llena de polvo. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo había usado. Tienda de herrería. 4 espacios. Nivel. Principiante, requiere 1000 unidades de mineral de hierro, 1000 unidades de madera y 1000 unidades de piedra para subir de nivel. Características. La eficiencia de forja aumentó en un 10%. Capacidad. Mínimo 2 personas, máximo 10 personas. Descripción. Una herrería ordinaria. Puedes forjar herramientas agrícolas o armas de bajo nivel aquí. El requisito de subir de nivel de una herrería era prácticamente más alto que el de una casa residencial, y también tenía atributos únicos. Mínimo de 2 personas. Entonces debería haber al menos 2 personas para operar la herrería.
Richard estaba un poco curioso. Miró los atributos de la mansión del señor y los cuarteles. Mansión del señor. 30 espacios. Nivel. Principiante, requiere 2000 de oro, piedra, madera y hierro para subir de nivel. Características. Eficiencia, 10% de aumento en la eficiencia cuando se trabaja en la mansión. Recuperación de resistencia, aumento del 20% en la velocidad de recuperación de resistencia. Capacidad. 30 personas. Descripción. El edificio central del territorio con poderes especiales. Richard estaba un poco sorprendido. No esperaba que la mansión del señor tuviera dos características únicas que eran muy prácticas. Miró los barracones con cierta anticipación. Cuartel. 20 espacios. Nivel. Principiante, requiere 1500 monedas de oro, piedra, madera y mineral de hierro para subir de nivel. Características. Entrenamiento, hay una pequeña posibilidad de que los soldados comprendan las habilidades de rango F durante el entrenamiento. Físico fuerte, aumenta el efecto del entrenamiento en un 10%. Puede aumentar ligeramente la condición física. Capacidad. 100 personas. Descripción. Cuartel ordinario. Así es, aparte de los edificios residenciales, todos los demás edificios tenían características correspondientes. Sin embargo, estos edificios necesitaban bastantes recursos para una actualización. Después de reclutar 14 momias, los recursos en manos de Richard se han reducido de 4000 a más de 2000. Richard temía no poder subir de nivel en poco tiempo. Karl, ve inmediatamente y selecciona a los herreros y sastres entre los residentes. Tengo un gran uso para ellos. En el futuro, cuando se nos unan nuevos residentes, debemos hacer estadísticas similares. Eres totalmente responsable de este asunto. Karl, que lo seguía por detrás, inmediatamente asintió respetuosamente. Como desee, mi señor. Después de dar algunas instrucciones más, Richard dejó que Karl se fuera. Pensó por un momento antes de abrir el forum chat nuevamente. No sabía cómo estaban progresando los demás durante este tiempo. En el momento en que ingresó al forum chat, fue como si hubiera regresado al mundo moderno. Estaba lleno de comentarios de los jugadores de esculturas de arena. FCK, hay 300 refugiados de fuera de mi territorio. Maldición. Todos son como mendigos. Quieren unirse a mí. ¿Cómo puedo darles comida? No puedo permitirme alimentarlos. Jajaja, recluté a un héroe de los residentes. Y es una chica linda. Eso es tan asombroso. Debo desarrollar medias de seda en el futuro y entrenar a un ejército de chicas lindas con tacones altos. ¿Cómo puedo conseguir comida? Mi territorio se está quedando sin comida. La provisión restante solo puede durar 2 días. ¿Todavía hay tiempo para cultivar? Todos, por favor, no abandonen el territorio. Soy un maldito idiota. El territorio tiene un período de protección de 1 mes. Si abandona el territorio, el período de protección se reducirá a 7 días. Maldición. Este juego de basura está arruinando mi vida. No creo que las autoridades nos ignoren. De todos modos, hay un período de protección. No me iré este mes aunque me maten a golpes. Voy a vomitar. Los monstruos de afuera son tan poderosos. Mis 10 espadachines humanos fueron asesinados por un maldito ogro. ¿Por qué cojines? Ya he comprado comida con todos mis recursos. No tengo nada para reclutar nuevos soldados. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Por qué los orcos son tan buenos para comer? Acabaron con toda la comida de mi almacén en una sola comida. Oh, Dios mío, ¿dónde voy a conseguir tanta comida para alimentarlos? Jajaja, los muertos vivientes siguen siendo los mejores. No necesitan pensar en la comida en absoluto. Es solo que mirar los fragmentos de huesos es un poco repugnante, y no puedo criar a una sirvienta. ¡Qué mala suerte! Jajaja, tantos hermanitos elfos. Voy a morir. Ah, no me retiraré incluso si me matas a golpes. Quiero llevar a todos los hermanos pequeños elfos a mi harén. Quiero dormir 10 veces al día. Muchos jugadores de nivel señor en el chat del foro ya habían salido de su desconcierto inicial y comenzaron a discutir cómo desarrollar sus territorios. Algunos de los jugadores más ambiciosos ya se estaban preparando para formar harenes. Sin embargo, también encontraron todo tipo de problemas. La mayoría de las quejas eran por la falta de alimentos y el peligro fuera de los territorios. Después de mirarlo durante unos 10 minutos, Richard tuvo una idea. Parecía que el problema de la comida era típico y no inusual. Muchas personas mencionaron que el sistema estuvo protegido por un tiempo, lo que lo hizo reflexionar. Si alguien no salía del territorio durante 1 mes, el período de seguridad no se reduciría a 7 días. ¿Era lo mismo en el territorio de Richard?
Si fuera lo mismo para todos, entonces la elección dada por el sistema podría ser un punto de inflexión. ¿Lo viste en Audionovelas V?